Mis hermanos, Dios les bendiga, les habla Teo Hernández y hoy día, mis hermanos, voy a compartirles el capítulo número 42 de Sirácides. Les pido en este momento, mis hermanos, que pongamos mucha atención, abra su Sagrada Biblia para leer todos juntos la palabra de Dios, porque leyendo juntos, leyendo del mensaje de Dios es mucho mejor que estemos todos atentos pues a leer su mensaje. Vamos a comenzar y la leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pero debe ser todo lo contrario con lo que sigue. Si no quieres pecar, no tengas vergüenza de la ley del Altísimo y de su alianza, de reconocer la inocencia, aun la del malvado, de mantener las cuentas claras con tus compañeros de viaje, de entregar a los extranjeros su parte de la herencia, de usar una balanza y pesas exactas, de hacer obras de caridad grandes o pequeñas, de obtener ganancia en un negocio, de corregir a menudo a tus hijos y de cascarle en el lomo a un mal servidor. Con una mala mujer usa el candado, allí donde se meten muchas manos, pon las cosas bajo llave. Cuenta y pesa las cosas que entregas, anota por escrito lo que das y lo que recibes. No tengas vergüenza de reprender a un imbécil o a un tonto y al anciano decrépito que ha vuelto a la infancia. Entonces demostrarás que verdaderamente eres educado y todos te apreciarán. Una hija es para su padre una causa secreta de inquietud. El cuidado que le ocasiona le quita el sueño. Si es joven, por el temor a que demore en casarse. Si está casada, a que su marido le tome tirria. Mientras es virgen, podría dejarse seducir y quedar embarazada en la casa de su padre. Si tiene marido, tal vez podría serle infiel o bien no darle hijos. Si tu hija es una descarada, redobla la prudencia. Cuida de que no haga de ti el hazme reír de tus enemigos, el comentario de la ciudad, un tema para chismes. Podría deshonrarte ante todo el mundo. No tengas tu mirada en una belleza humana, ni te pongas a conversar con mujeres. Así como la polilla sale de la ropa, así sale de la mala mujer su malicia. Más vale dureza de hombre que bondad de mujer. La mujer puede atraerte vergüenza y reproches. Voy ahora a recordar las obras del Señor y a contar lo que he visto. Las obras del Señor salieron de sus palabras, conforme a sus decisiones. Así como el sol ilumina todo lo que está a la vista, así la obra del Señor está llena de su gloria. Aplicar este mundo de maravillas es una cosa que le queda grande aún a los santos del Señor, porque el Señor, dueño del universo, le dio consistencia en su propia gloria. Él sondea tanto los abismos del mar como los espíritus de los hombres. Él ve claro en sus proyectos. El Altísimo conoce todo lo que se puede saber, conoce los signos de los tiempos, dice lo que ha sido y lo que será, descubre las huellas de las cosas pasadas. Ni un pensamiento se le escapa, ni una palabra se le oculta. Dispuso armoniosamente las obras maestras de su sabiduría, tales como han sido siempre y lo serán. No ha recurrido a ningún consejero. Nada podría añadírsele o quitársele. Qué hermosas son todas sus obras. Qué encanto contemplar hasta la más pequeña chispa. Todo eso vive y dura para siempre. Todo obedece en todo momento. Todas las cosas van a par, una enfrentando la otra. El Señor no ha hecho nada imperfecto. Una destaca a la otra. ¿Quién se cansará de contemplar su gloria? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En este capítulo de hoy día, mis hermanos, en los primeros versículos dice de lo que nos debemos avergonzar y de lo que no nos debemos de avergonzar. Por ejemplo, los primeros versículos dice, pero debe ser todo lo contrario con lo que sigue. Si no quieres pecar, no tengas vergüenza de la ley del Altísimo y de su alianza, de reconocer la inocencia, aun la del malvado, de mantener las cuentas claras con tus compañeros de viaje,
de entregar a los extranjeros su parte de la herencia. Si no queremos pecar, mis hermanos, no tengas vergüenza de la ley del Altísimo, o sea, de lo que el Señor nos enseña. ¿Verdad? Muchas personas tienen vergüenza cuando es el momento de hacer una oración por la comida, cuando es el momento de hacer una oración por el enfermo. De esas cosas no tenemos que tener vergüenza, porque son cosas de Dios, cosas que tenemos que pedir a Él para que sane, para que nos dé siempre el alimento, para que nos dé las fuerzas, para que estemos bien de salud y todo lo que continúa, ¿verdad? Porque todo viene del Señor. No tenemos que tener vergüenza de corregir a nuestros hijos, de darles una buena corrección, porque cuando no nos corregimos desde pequeños, ya cuando es tarde ya no se puede corregir. Entonces, tenemos que enseñarles a nuestros hijos cómo deben de comportarse ante las comunidades de la gente. Tenemos que enseñarles cómo vivir, cómo tener la existencia en este mundo, porque todo viene de Dios, y si no hacemos caso de Dios, en la vida nos va a ir mal. Dice, de no obtener ganancias en un negocio, de corregir a menudo a tus hijos, y de cascarle en el lomo a un mal servidor. O sea, a nuestros hijos, mis hermanos, tenemos que darles buena corrección. Si no lo hacemos, ya sabemos por qué caminos van ellos a ganar. Dice, con una mala mujer usa el candado. Allí donde se meten muchas manos, pon las cosas bajo llave. Pon las cosas bajo llave. Sabemos, hermanos, que una mujer descarada, una mujer que es liviana, obviamente que siempre va a tener de qué hablar. Y es una vergüenza para su familia, es una vergüenza para sus padres, para todos. Por eso hay que tener cuidado de cómo cuidamos de nuestra familia, de nuestros hijos, de nuestras hijas. Dice, cuenta y pesa las cosas que entregas. Anota por escrito lo que das y lo que recibes. No tengas vergüenza de reprender a un imbécil o a un tonto y al anciano decrépito que ha vuelto a la infancia. Hay tantos ancianos que se creen jóvenes, que inclusive van al peinador, se cortan el pelo, se hacen las cejas, ya se creen casi mujeres. Hermanos, ancianos que deberían de tener vergüenza, la realidad. Y nosotros tenemos que a veces ponerlos en su lugar. En nuestra propia familia suceden estas cosas, con nuestros padres, nuestros tíos, nuestros vecinos, con ancianos que ya no tienen por qué andar creyéndose jóvenes, que todavía se vuelan con jovencitas, que apenas iban saliendo del cascarón. Tenemos que reprender a estas personas, que se den a respetar. Si ellos no se dan a respetar, las mujeres mucho menos. Dice en el versículo 9, una hija es para su padre una causa secreta de inquietud. El cuidado que le ocasiona le quita el sueño. Si es joven, por el temor a que demore a casarse. Si está casada, a que su marido le tome tirria. Mientras es virgen, podría dejarse seducir y quedar embarazada en la casa de su padre. Si tiene marido, tal vez podría serle infiel o bien no darle hijos. ¿Qué sucede, mis hermanos, hoy en la actualidad? Todo esto que leemos aquí en las Sagradas Escrituras, lo vemos continuamente con las familias. De mujeres que se han casado y a veces hasta por la iglesia, ante Dios, hacen el juramento. ¿Y qué sucede? Se divorcian, que porque les gustó otro hombre que está más guapo, un hombre que sí las sabe hacer felices, dejan a aquel por el que habían jurado ante Dios que lo amaban y que lo iban a amar por siempre, por irse con un hombre que solamente las va a tener por un tiempo y luego las va a dejar. Hermanos, esto sucede. Lo hemos visto inclusive, como les digo, en nuestras familias. Tenemos en nuestra familia de todo. No tenemos por qué andar hablando mal de nadie, porque yo les aseguro que en todas las familias hay alguien que nos da vergüenza, hay alguien que ha hecho toda clase de tonterías. Tenemos hermanas, tenemos familiares que conocemos que han hecho estas cosas de las que nos habla las Sagradas Escrituras. Hermanos, hermanas, que se han casado y se han dejado porque les conviene más otra mujer. ¿Ustedes creen que esto es real? Claro que es real, pero Dios
les dará su castigo en el momento dado, porque todo esto va en contra de la ley de Dios. Dios nos ha hecho, mis hermanos, para matrimoniarnos, pero para hacer perdurar nuestro matrimonio, no para andar como los chapulines de un lado para otro, brincando de aquí para allá y de allá para acá. No nos hizo para eso, nos hizo para hacernos felices los unos con los otros, y entonces hay que hacerlo de esa manera, mis hermanos, para agradar a Dios, no para agradar a las personas. Aquellos que no tienen vergüenza y aquellas que no tienen vergüenza dicen en su pensar: ¿a mí qué me importa lo que hablen de mí? Yo soy feliz. ¿Qué me importa si soy infiel? Lo he sido y a lo mejor ellos son peor. Es que no, hermanos. Si la infidelidad fuera aquí entre los hombres algo bueno, está bien, pero ante Dios sabemos que estamos fallándole muy gravemente y las consecuencias son muy duras. Cae en la familia sal, se hace salada la persona. ¿Por qué? Porque la infidelidad no viene de Dios, la infidelidad es del demonio y el demonio está contento, claro, pero a Dios lo tenemos enojado. Hermanos, ¿cuántas mujeres que se han casado que no pueden dar hijos a sus esposos? Luego el esposo no le conviene esto, no le gusta y las deja. Por estas causas el papá, la mamá están muy angustiados con sus hijas, ¿verdad? Porque saben bien que en cualquier momento pueden ser dejadas por el no poder dar hijos a su esposo. Hermanos, son cosas que suceden y son cosas que Dios a veces permite en una familia para ver hasta dónde llega. Y no tenemos por qué deshacer lo que Dios ha hecho. Si Dios ya unió a esa pareja, no tenemos por qué ser jueces nosotros y de un momento a otro hacerlos que se divorcien, nada más porque a nosotros nos conviene. Las cosas vienen de Dios y solamente Él sabe cómo las acomodó. Y tenemos que tener vergüenza de ser personas de esa clase, que somos metiches y metidos donde no se nos llama. Donde no se nos llama no hay que entrar, más bien hay que quedarnos a un lado y que las cosas rueden según la voluntad de Dios. Pidámosle a Dios que todas esas parejas que están matrimoniadas luchen por su matrimonio, luchen por ser persistentes en su amor. Que Dios les bendiga, que pasen un feliz día.